Hola, buenos días. Estamos en una serie de los estudios de los personajes bíblicos. Se titula Cincelado. Así que os invito que caminemos en la vida de apóstol Pedro y descubriremos cómo Dios transformó a Pedro de ser un pescador común y corriente a un líder fuerte. Desde solo un trozo de piedra, de hecho Jesús lo llama Pedro, viene de misma palabra piedra, Jesús lo hace una exquisita obra maestra. Así que veamos cómo Jesús llamó a Pedro, lo cinceló para tener una obra maestra de la vida de Pedro. Y nos mostrará cómo Dios trabaja para transformarnos a la imagen de Cristo también. En esa sesión, segunda sesión, vamos a ver el tema de dispuestos a arriesgar. ¿Recuerda el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús? La última vez que me tocó compartir, Jesús le pide a Pedro, ¿me prestas tu barca? Y Pedro contesta que sí. Y Jesús se aparta de la orilla del lago en la barca para que más gente pudiera escucharlo enseñando el mensaje. Y Jesús le dice a Pedro, vamos a explorar al agua profunda y pescar. Y Pedro, haber pescado toda la noche, y dice, esto no tiene ningún sentido, porque él es pescador profesional, que él sabe que solamente por la noche puede pescar. Pero él dice, pero porque tú lo dices, lo haré. Y pescaron mucho esta noche, este día, y Pedro reconoce que el Señor es perfecto y él es pecador. Así que él le dice a Jesús, apártate de mí. Y Jesús dice, no, Pedro, ahora sígueme, de ti haré que pesques hombres ahora. Esto es el encuentro maravilloso que vimos en última vez que hablamos de ese tema. Y este mismo principio, este mismo proceso que empezó, duraría el resto de la vida de Pedro, como él llega a ser un líder dinámico y también un socio, un compañero junto a Jesús para alcanzar el mundo. Pedro pensaría, yo estoy listo, ya entiendo todo, pero el proceso de cincelado apenas está empezando en la vida de Pedro. Recuerda que este cincelado que expliqué última vez, hay dos partes del trabajo. Primera parte es quitar partes grandes de piedras que no sirve para nada. Entonces hacemos un cincelado brusco, áspero, para quitar partes que no sirven. Pero hay otra parte de cincelado que es para afinar los detalles, afinar partes hermosas, los detalles, dando un toque suavecito para hacerlo más bonito, para enfocar y resaltar los detalles y partes hermosas y cualidades hermosas del trabajo. Así que vamos a continuar en el proceso de cincelado de Pedro en Mateo 14. En este versículo, Mateo 14, 22 al 24, voy a leer. Aquí dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí empieza ese versículo 22,
empieza con la palabra enseguida. ¿Enseguida de qué? Se conecta con lo que antecede. El contexto que antecede era la alimentación de los 5,000. Y después de un evento público tan grande, Jesús toma tiempo y lleva a sus discípulos a la más profundidad. Siguiente paso que necesita para desarrollar sus discípulos en el sentido de confianza, sentido de la fe y cómo salir del miedo. Para desarrollar más el nivel de la confianza en el Señor. Sigue el versículo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Jesús se apartó después de la alimentación de los 5,000. Él se aparta a atardecer para orar solo, pasar toda la noche orando. Estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar de los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús oraba desde el atardecer. Y Mar de Galilea es muy conocido por oleadas violentas y repentinas. Eso se llama, cuando sopla el viento del Mediterráneo, sube las montañas muy irregulares y baja una forma muy repentina de la montaña, provoca un efecto de remolino, así haciendo una turbulación de las aguas de Mar de Galilea. Eso es lo que estaba sucediendo. Siguiente versículo. Más a la cuarta vigilia de la noche. Eso cuarta vigilia de la noche quiere decir entre quizá 3 a 4 de la mañana, de la madrugada, todavía oscuro, muy temprano de la hora de la mañana, entre 3 a 4 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Invito a imaginarse estar en este escenario de una oscuridad total, con vientos y oleadas y ruidos. Y ahí viene Jesús andando sobre el mar. Entonces en 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Un fantasma, eso es lo que gritaron, ¿verdad? Y Juan 6, 19 dice que ese momento la barca estaba entre 25 a 30 estadios de la orilla del mar. Quiere decir como unos 5 kilómetros de la orilla del mar. Y si está retirado de la distancia de 5 kilómetros de la orilla del mar, eso quiere decir que la profundidad sobre cual estaba la barca, estamos hablando de entre 30 a 40 metros de la profundidad. Así que Jesús no caminaba sobre la tierra, él caminaba sobre superficie de aguas que tiene la profundidad entre 30 a 40 metros de profundidad. Y 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, y yo soy, no temáis. Yo soy, ¿verdad? Esa palabra en Antiguo Testamento hablaría Jehová o Yahvé, esa misma palabra, el nombre de Dios, enfocando la cualidad de Dios como el creador. Jesús está diciendo que yo soy el creador. ¿Se imagina que el creador dice que no te preocupes, no temáis, porque soy Dios el creador? Eso es lo que está pasando aquí. Tal como Dios dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Verdad? Para eliminar el miedo, buen lugar de inicio es reconocer quién es nuestro Dios y dónde está nuestro Dios, en qué relación estamos
con nuestro Dios creador. Aquí dice, no temáis, en el final de este versículo. Es muy interesante que eso es el tema que aparece en la Biblia muchas veces, como más o menos 600 veces en la Biblia habla de este mandamiento de no temáis, ¿verdad? Algunos ejemplos. Recuerda que en Campo de Belén, cuando los ángeles llegaban ahí para anunciar el nacimiento de Jesucristo a los pastores, pastorcitos, y ellos tenían mucho miedo de esa cosa, revelación celestial, ¿verdad? Y en Lucas 2:10 habla, primera cosa que hablan ellos, los ángeles decían, no temáis, no temáis. Recuerda la última vez que hablamos de Pedro cuando decía al Señor que se apartara de él por su pecado, en capítulo 5 de Lucas, y también Jesús les dice a sus discípulos, le dice a Pedro, no temas, no temas. Cuando apareció el ángel Gabriel a María, en donde María estaba, también el ángel Gabriel le dice, no temas, en Lucas 1:30. Así que cada vez que nosotros encontramos un versículo que habla de temor y enseguida dice el Señor, no temas o no temáis. Así que Jesús se identifica a sí mismo y dice a los discípulos que no teman. Sería un estudio muy interesante de ver los 4 evangelios subrayando la palabra temor o temer con un color y también subrayar la palabra fe con otro color y haciendo una comparación sería un buen estudio. Estará sorprendido de que primero cuán seguido esas palabras están usadas en los 4 evangelios. Y otra cosa interesante sería las 2 palabras, temor y fe, aparecen acompañadas en la misma historia, muchas veces aún en el mismo versículo. Así que hay es temor y luego en otro instante Dios habla de fe, ¿verdad? 2 cosas van juntos como paralelo, ¿verdad? Y Dios nos pone en la situación donde tenemos que mover de temor a la fe. Nunca nos tira para quedarnos con el temor. Así que Mateo verso 14, 28 dice esto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, eso es ya arriesgar algo, ¿no? Arriesgar algo significa estar dispuesto de hacer cosas fuera de lo establecido, fuera de lo conocido. No es primordialmente el asunto de personalidad, sino el asunto de cuán profunda llega nuestra confianza en Dios. Así que Pedro solicita una invitación para hacer algo extraordinario. Pedro le está pidiendo permiso a Jesús. Yo nunca pensaba en esa forma, pero preparando esta charla, es muy interesante que Pedro está pidiendo un permiso a Jesús para hacer un acto extraordinario. El concepto común que tenemos de Pedro es que él es un hombre impulsivo y hace cosas sin pensar, ¿verdad? Hace muchas cosas de corazón, pero sin pensar mucho. Lo que está pasando aquí es que Pedro dice, Señor, si tú eres el verdadero Dios,
Dime lo que quieras y yo lo haré. Yo lo hago, ¿verdad? Eso es la convicción y decisión y el paso de fe que está tomando Pedro. Bueno, ¿qué miedo nos detiene este momento? Algunos dirían que pues tenemos este miedo de coronavirus, ¿sí? Cuando los psicólogos dicen que cuando tenemos miedo de algo, ponemos la palabra fobia, viene de griego, tener miedo de algo, ¿verdad? Entonces voy a presentar algunas palabras que usan los psicólogos para decir que tiene miedo de algo, ¿no? ¿Sabe esto? Aerofobia. ¿Aerofobia qué es? Es miedo a volar o a viajar en vehículos aéreos, ¿verdad? Tenemos en nuestra congregación un piloto, creo que Antonio no debe tener esta fobia, ¿no? Algofobia. ¿Qué es algofobia? Algofobia es miedo al dolor. Antropofobia es miedo a la gente. Y aritmofobia, aritmo es como matemática o número, entonces miedo a los números. Sí, algunas de mis hijas tienen miedo de los números. No salieron bien con los cursos de matemática. Velonefobia es miedo a las agujas. Sinofobia es lo que tiene mi esposa, miedo a los perros. Crometofobia, que es el miedo al dinero. De hecho, ese miedo al dinero se produce por el pánico a perder el dinero. Evangelismofobia, ¿puede adivinar qué es? Miedo a evangelizar a otra persona. Glosofobia, miedo de hablar en público. Necrofobia o tanatofobia, miedo a la muerte o a los muertos. Nomofobia es algo nuevo. Nomofobia es miedo a salir de casa sin teléfono móvil. ¿Sabía que hay un fobia de ese tipo? Socerafobia, miedo a los suegros. Y último, testofobia. ¿Cómo suena esto? Miedo al test o exámenes o al estudio, ¿sí? Es que Jesús nos invita a enfrentar nuestras fobias con la fe y cambiarlas a nuestras filias. Filias es la palabra opuesta de fobias, ¿verdad? Es algo que tenemos pasión, afición y pasión, ¿no? Así que primera lección, voy a presentar 3, de esta charla sería esto. Volverse un discípulo frecuentemente requiere que enfrentemos nuestros miedos. Tenemos que enfrentar, ¿verdad? Es la idea. Mateo 14, 29 ahora dice, y él dijo, ven, simple y sencillamente, ven. Jesús está diciendo, ven. Él no pone la condición. Si cuando no sopla viento, cuando no hay un levante fuerte, entonces ven. No. Él dice, ven, ven. Simple y sencillamente ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Eso hay un acto muy interesante, ¿verdad? Eso es muy fácil de leer así, pero ¿se imagina? Está haciendo una oleada increíble. Hace poco subimos en un barco grande ahí en Tarifa para ver ballenas y esto, y hacía ese día algo de viento. Según ellos, tripulantes era algo normal, pero como movía el barco, me daría mucho miedo de aún pararme cerca de la orilla del barco, ¿no? Y ahí dice, simple y sencillamente también responde Pedro, descendiendo Pedro de la barca. ¿Se imagina en qué forma él descendería de la barca, ¿no? Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí, muy bonito, ¿verdad? Hasta ahí Pedro es nuestra estrella, ¿verdad? Y él baja, él desciende de la barca y empieza a andar sobre las aguas.
primera vez en la historia de la humanidad. Pedro obedece y toma un gran riesgo, ¿verdad? La barca no estaba cerca de la orilla, ya estaba a la profundidad con vientos y olas altas, y esto requería un paso valiente de fe. Segunda lección de esta charla es: volverse un discípulo frecuentemente requiere de un audaz paso de fe, un audaz paso de fe. Esto es un asunto personal. Para algunos podría ser algo fácil de hacer y para otros pudiera ser algo difícil de practicar. Por ejemplo, criar hijos confiando a Dios. Hay desafío, ¿verdad? Hay algunos momentos que tenemos que tomar un paso de fe, ¿verdad? Tomando responsabilidades de buena gana en las organizaciones donde pertenecemos, o compartiendo finanza con otras personas que tienen necesidad cuando no nos sobra nada o poco. Pero si cuando llega esa convicción de compartir, mientras que parece que yo apenas estoy saliendo justo para cubrir mis necesidades, eso es una decisión difícil que requiere tomar un audaz paso de fe. Así que, ¿cuál es la barca de donde Dios quiere que salgamos o descendamos para confiar más en Él? ¿Cuál es su barca ahora? Mateo 14, 30 a 31 dice esto: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. La fe no es la ausencia del miedo. La fe se expresa mayormente en medio de miedo. Esto es la situación en que Pedro está. El verso 30 dice que se va hundiendo y grita: Señor, sálvame. ¿Recuerda unos versículos antes que decía Pedro en verso 28? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, el verso 31 otra vez: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La razón por la cual que sucedió esto, hundimiento, ¿no? Pedro mueve su enfoque de Jesús a sus circunstancias. Pues no solo Pedro está en buena compañía de esto. ¿Cuántas veces hemos hecho lo igual? En vez de fijar en Jesús, mirando nuestra circunstancia inmediata. En vez de fijar nuestra mirada arriba, vemos nuestro alrededor o abajo. No sé si cuántas personas conocen un lugar bellísimo aquí, muy cerca de aquí, se llama Caminito del Rey. ¿Sí? Y yo tuve el privilegio de caminar ese tramo de 3 kilómetros un par de veces. Es un lugar impresionante. Hay puentes colgadas a la pared de la montaña, peñasco de la montaña, y una caída, no sé, como 100 metros, aún más de 100 metros, y un puente colgado de madera de ancho de como 1 metro. Es una cosita así, se ve muy débil, ¿no? Y se ve todo para abajo, ¿no? Y gente que tiene
fobia de altura, acrofobia, no es buen lugar para andar, ¿no? Aún gente que no tiene esto me daba mucho miedo, ¿no? Este Caminito del Rey, presumiblemente, yo leía en algún lugar, es el camino más peligroso del mundo. Así que yo sobreviví, ¿verdad? Caminando esto. Aprendí, o yo quiero compartir un secreto de cómo puede terminar ese camino con el éxito. ¿Quiere escuchar? El secreto es no mirar hacia abajo. Ningún momento. No mirar hacia abajo. Eso aplica en nuestra vida cristiana también. No mire hacia abajo. Mira hacia arriba. ¿Verdad? Eso es el secreto. Es muy interesante que fuera yo, Jesús, le diría a Pedro que qué insensato eres y tardos de corazón para creerlo. Gracias a Dios que yo no soy Jesús. Y Jesús rescata, extiende su mano y rescata a Pedro y lo anima a moverse del miedo a la fe. La historia continúa en 32 y 33. Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes ellos? Ellos subieron a la barca. ¿Quiénes subieron a la barca? Pues Jesús y Pedro, ¿no? Los dos subieron en la barca y se calmó en este instante el viento. Todo ese tiempo tenía ese viento violento, ¿verdad? Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Note que el enfoque no está sobre lo maravilloso que acabó de hacer Pedro, pero estaba sobre el Hijo de Dios. Y repito, en verso 33 aquí. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Me gusta cuando sucede esto. Me gusta cuando podemos dirigir nuestro enfoque al protagonista verdadero, Jesucristo, en todo lo que hacemos. ¿Sí? Nunca queremos ser el protagonista nosotros, ¿no? La belleza de la historia es esto. El riesgo de Pedro provocó que los otros discípulos adoraran a Jesús. El acto de Pedro de tomar el riesgo provocó el enfoque de la gente a Jesús. Eso es el valor del enfoque, valor de este tipo de acto de arriesgar algo para causa de la gloria y reputación de Jesús. En la Biblia habla de mucho de esto. Gente que quizá no se pinta tener esa capacidad, muestra o hace un acto de fe y eso al final glorifica a Dios. ¿Recuerda la historia de Esther? Esther, siendo judía, estaba viviendo en cautiverio y estaba por alguna trampa que ponía otros enemigos. Todo el pueblo judío estaba en peligro de desaparecer. Y su tío, Mardoqueo, le dice a Esther esto. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Hemos hecho este tipo de pregunta? ¿Quién sabe? Porque ¿quién sabe que estamos aquí en Sevilla o estamos aquí en España? Estamos aquí viviendo en el año 2020, un año tan raro, experimentando tanto esto. ¿Para qué llegamos aquí? Es para glorificar a Dios, para levantar la reputación de Dios. Y Esther 4:16
Esther contesta en esa forma. A mí me gusta lo que ella habla de su convicción. Así contesta ella a su tío. Ella dice, y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Qué certeza, qué convicción que muestra, ¿verdad?, esta mujer judía. Y al final, capítulo 9 del libro de Esther, todo el pueblo judío, ya rescatado y salvo, celebra una fiesta de Purim. Hasta la fecha los judíos ortodoxos celebran misma ocasión de salvación de las manos de los enemigos. Entonces, empezamos con fobia. Todo el mundo, todos nosotros tenemos alguna fobia, ¿sí? ¿Y qué hacemos con la fobia? Fobia es una limitación. Por ejemplo, mi esposa teniendo fobia de perros, para ella es muy difícil aceptar la invitación de los españoles, porque la mayoría de los españoles tienen perros en su casa. Así que con mucha pena nosotros preguntamos, ¿tiene perro dentro de la casa? ¿Puede sujetar cuando vamos? Y siempre preguntamos esto, nos da pena, porque estamos en una cultura donde gente ama los perros, ¿no? Eso limita mucho el movimiento de mi esposa. Si no vencemos, es la limitación, sea algo de finanza, sea algo de nuestra visión a tratar algo como educación, desarrollo, autodesarrollo o algo. Si tenemos fobia, eso es lo que nos limita. Única manera que podemos salir de fobia es tener fe, ¿sí? Tener fe. En nuestro caso, en el contexto de estudio, fe en Jesucristo, fe en Dios, ¿sí? Tal como Pedro descendió de la barca y empezó a andar sobre agua, nosotros también tenemos que tomar este primer paso de fe. Fe es la medicina que cura fobia, única medicina que cura fobia. No fe de ilusión, fe verdadera, que la promesa de Dios, ¿no? Es como esos días con el avance de tecnología, hay una cosa que se llama inteligencia artificial, un coche que se conduce solo, se aparca solo y se carga solo, hace todo solo, ¿no? No tenemos que hacer nada más pone en GPS dónde queremos ir, el resto ya es hecho, ¿verdad? Y cada vez más, todavía dicen que no es una tecnología perfeccionada, pero estamos muy cerca. Ahora, pronto, dentro de un par de años, podemos dormir mientras que nuestro coche se conduce solo, ¿verdad? Pero ahora requiere poquito de fe, ¿sí? Los que tienen este tipo de coche de inteligencia artificial todavía tienen que tener un ojo abierto para mirar, ¿verdad? Si esto está haciendo bien o no, ¿verdad? Pero cuando hablamos de fe en Dios creador, es otra cosa, ¿no? Podemos dormir bien. Podemos descansar de una manera total. Fe es lo que libra nosotros de fobia, ¿verdad? Y cuando hacemos interacción o hacemos decisión de tomar el primer paso de fe, entonces nos lleva a filia. Filia es una palabra opuesta de fobia. Fobia es temor de algo. Filia es amor de algo, pasión de algo. Son aficiones o atracciones. Es lo contrario de las fobias, ¿no? Así que tenemos que mover de fobia por la fe para llegar a la pasión, filia, ¿verdad?
Bueno, tercera lección o última lección de esta charla es esto. Volverse un discípulo frecuentemente requiere que tomemos riesgos cuando los demás no lo harán. Es una cosa difícil personalmente para mí, voy a ser honesto. Yo no soy normalmente la primera persona en saltar fuera de la barca. Yo siempre espero yo quiero ser último, ¿no? Pero hay personas que tienen disposición de intentar cosas extraordinarias confiando en Dios. Yo los admiro muchísimo. Uno de ellos es Pedro aquí que estamos viviendo. Si usted es como yo, no se desanime, porque Dios pone varios Pedro en nuestra vida para seguir sus ejemplos y adorar a Dios juntos. Es que cuando tengo un logro o me toca aparentemente tener un logro buenísimo, para mí es mucho más fácil decir, eso no fui yo, fue 100% Dios. ¿Me explico? Cada vez que sucede algo maravilloso, estoy segurísimo que no fui yo. Eso fue 100% Dios, especialmente en el contexto del ministerio. Si tenemos éxito como ministerio de grupo de evangelismo, estudio de grupo de hogar, grupo de alabanza, lo que sea. Si tenemos gran éxito y crecimiento, eso fue 100% por Dios. Amén. El protagonista no es Pedro, ni son los que estaban en la barca, es Jesús. Muchas veces queremos que Jesús cambie nuestra circunstancia y a veces Jesús lo hace, pero más que cambiar nuestras circunstancias, Jesús quiere cambiar nuestro carácter y nuestro enfoque. Algunas veces Él usará situación como esto para decirnos, ¿me confías? Aunque las aguas están bravas. Quizá Jesús está preguntando esto en este momento en su vida. ¿Me confías? Aunque las aguas parecen estar bravas. ¿Estarías dispuesto a venir cerca a mí? Aunque esto significa dejar la seguridad de la barca donde estás ahora. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú dices y yo haré. La pregunta es, ¿de qué barca Jesús quiere que salgamos? ¿Qué paso de fe que Jesús quiere que tomemos? ¿Sobre qué aguas bravas Jesús está pidiéndonos caminar? Porque esto es la única manera que podemos acercarnos a Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este modelo que estamos aprendiendo de la vida de Pedro. Gracias, Señor, porque aunque empezamos con el temor, tú no nos dejas como personas sin capacidad, pero nos anima para salir o descender de la barca, tomando el primer paso de fe. No en cualquier cosa, pero fe en tu palabra y tu promesa, en tu gloria y tu capacidad. Tú siendo el creador del universo, para que lo que era antes la fobia, la limitación, que se convierta en filia, nuestra pasión, nuestra afición, en nuestra atracción. Gracias, Señor, por esa invitación para hacer esa transición de fobia a filia por la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Que queremos crecer, queremos ser un discípulo 100% dispuesto a arriesgar para redirigir bien la gloria a tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.